Y el tema que tenemos para hoy es lo que Simón no pudo comprar. Lo que Simón no pudo comprar, basado en el texto que se encuentra en Hechos 8. Si pasas de los 30 años, 35 años, probablemente recuerdes esa campaña publicitaria de las tarjetas Mastercard que se hacía o se distribuía la publicidad tanto por prensa, radio y televisión en aquellos tiempos, donde decía que para todo lo demás existe Mastercard. Esa campaña publicitaria presentaba artículos que la gente podía adquirir, entradas para ver algún partido de fútbol, para comprar una zapatilla, un tenis, un zapato, una prenda, tener alguna experiencia. Y al final ellos mostraban no solamente estos artículos, sino también que decían que hay cosas en la vida que no se puede comprar. Para todo lo demás existe Mastercard. Y esa campaña, recuerdo yo siendo niño, me encantaba bastante. Yo siempre era muy consumidor de lo que había en la televisión y terminé estudiando publicidad porque me encantaba la idea de crear los anuncios. Y esa, recuerdo, fue una de las campañas que más me llamó la atención en aquellos años de niñez, y luego ya adolescente todavía seguía en curso esa publicidad. Ahora me dice Glenda que ahora sí se escucha bien. Qué bueno que ya las cosas están funcionando mejor. A veces hay cosas que son técnicas que, por así decirlo, se escapan de la mano, y tuve que hacer un par de malabares en la parte técnica para poder volver a hacer esta transmisión. Si es la primera vez que pasaste aquí a la transmisión de hoy o es la primera vez que ves el video, pues tuve unos detalles técnicos y tuve que comenzar de nuevo con la transmisión del día de hoy, día 17. Ya llevamos 17 ocasiones en lo que va de este año con este concepto, este formato de compartir la palabra en vivo. Y ahí ya me está saliendo en YouTube otra vez que me quiere dar el error. Y vuelvo y digo, el Señor reprenda al diablo. Pretendo no extenderme mucho en esta noche y simplemente quiero compartir con ustedes el texto que se encuentra en Hechos 8, enfocado básicamente cuando Felipe predica en Samaria. Felipe predica en Samaria y ocurre que luego de la muerte de Esteban, quien tratábamos ayer en el streaming o en el en vivo de ayer, hablábamos en detalle, tocábamos pinceladas de las cosas que Esteban decía antes de ser apedreado, ver el cielo abierto sobre su vida y cómo Esteban, defendiéndose o exponiendo el por qué ellos le querían apedrear, Esteban lo que le declaraba era lo que la Escritura decía, la propia Escritura y lo que declara el Antiguo Testamento, pero aquellos que se rehusaban a creer en Jesús terminaron apedreándole. Luego de esa situación, Hechos 8 inicia diciendo que Saulo, quien luego se convirtió en el apóstol Pablo, fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. ¿Cuántos de nosotros hubo un tiempo donde nosotros éramos un Saulo y por la gracia y la misericordia del Señor ahora somos un Pablo? ¿Cuántos en el pasado éramos Simón y por la gracia y misericordia de Dios ahora somos Pedro? El Señor, cuando vemos en las Escrituras una manera de marcar el antes y el después en la vida de las personas, algo común que el Señor hacía era cambiarle los nombres. En el caso de Jacob, que significa suplantador, engañador, ladrón, pues su nombre pasó a ser Israel, príncipe del Señor. Entonces, cuando esa dinámica que leemos en la Escritura, que vemos que Dios aparece o aparece un ángel y dice, no, el niño se va a llamar de tal forma, cual forma, es un indicativo de que la voluntad del Señor es diferente a la voluntad de los hombres. Nosotros tenemos los nombres que nos dieron nuestros padres terrenales, pero realmente Dios sabe cuál es verdaderamente nuestro nombre. Y un día también nosotros nos daremos cuenta, podremos descubrir cuál es el nombre que Dios nos ha dado realmente. En ese cambio, o antes de que llegue ese cambio a la vida del apóstol Pablo, siendo aún Saulo, pues él respiraba violencia en contra de la iglesia. Y dice aquí el texto, ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén, y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Con profundo dolor,
unos hombres consagrados enterraron a Esteban. Versículo 3. Y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Así fue que comenzamos a conocer el testimonio de Saulo, quien luego se convirtió, o por la gracia y misericordia del Señor, tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo y fue transformada. Su vida fue cambiada, transformada de una vez por todas y para siempre. Dice aquí, versículo 4, así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe, porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Parte de esta persecución fue debido a esa circunstancia atroz que pasó con este hombre de Dios. Y siempre he escuchado, siempre tengo el recuerdo de cuando escuchaba prédicas acerca de este tema. Hermano, no podemos estar muy cómodos porque si nos acomodamos viene la persecución. Lo cierto es que el mensaje del evangelio nunca ha sido aceptado abiertamente o del todo o al 100%, y pensar, como escuché a alguien un día decir, pensar que vamos a evangelizar al mundo entero sería algo incoherente, a pesar de que todo el mundo necesita escuchar el evangelio y entonces vendrá el fin. Pero el hecho de que todo el mundo escuche el evangelio no quiere decir que todo el mundo va a aceptar el evangelio, lamentablemente. La parábola del sembrador nos dice que el sembrador iba arrojando semillas en su campo, Al final, la buena tierra, ese campo que el Señor ha preparado y ha dispuesto, pues responderá al llamado del Señor. Pero nuestra misión como iglesia es compartir el evangelio a toda criatura. Todo aquel que respire necesita escuchar, que respire y que tenga un alma, necesitamos predicarles, y esa persona necesita escuchar el evangelio de las buenas nuevas de salvación, sin importar si esa persona es buena, sin importar si esa persona es mala, sin importar el trasfondo de la persona. Nosotros estamos todos llamados a predicar. Junto con la predicación, cuando nosotros nos llenamos de Dios, pues entonces vienen también las señales milagrosas. Las señales milagrosas, nosotros como creyentes no debemos de salir a buscar señales milagrosas. Sin embargo, cuando nosotros creemos a la palabra del evangelio, cuando creemos en el nombre de Jesús, pues entonces esas señales siguen a nuestra predicación. Las señales siguen a la predicación. La predicación no sigue a las señales. La predicación se basa en la palabra de Dios revelada, la Biblia, la Escritura, y el tema de cuál es la Escritura original sería todo un video aparte, ya que muchas sectas y religiones pues le quitan, le ponen y tienen su propia versión y su propia Biblia. Pero podemos hablar de forma histórica, y eso lo podemos preparar para una próxima ocasión para hablar en detalle en ese sentido de el por qué utilizamos la Biblia que utilizamos nosotros los creyentes, seguidores de Jesucristo, o como nos dicen por ahí los evangélicos, por qué los evangélicos utilizamos la Biblia que utilizamos. Eso va a ser todo un tema que vamos a estar trayendo próximamente aquí en el canal. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es lo que dice aquí, y eso no fue solamente reservado para Felipe, ni solamente fue reservado para la iglesia inicial. Las señales milagrosas seguían a Felipe cuando él predicaba la palabra. Dice que las multitudes escuchaban atentamente a Felipe. Felipe, predicador de multitudes. Las multitudes seguían a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje, escuchar, oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Lo he mencionado de múltiples maneras, tanto en las prédicas de los domingos
como en estos podcasts donde Jesús le dice a su audiencia, no me canso de repetirlo porque es asombroso y en la repetición aprendemos. Cuando se repite una y otra vez lo mismo, pues llega un punto donde esa repetición produce en nosotros un clic. Como que, finalmente ya entiendo lo que se me está hablando. Se produce un clic en nosotros, como que la agarré, la entendí. Felipe, predicador de multitudes, la gente que podía ver y que podía oír, le seguían. A Felipe le seguían los que podían ver y los que podían oír. Porque en el caso de Jesús, Jesús está frente a una audiencia y Jesús cita el texto de Isaías 6, donde Jesús tiene que citar y decir, viendo no aprenderán y escuchando no van a adquirir entendimiento. Viendo no van a escuchar y viendo no van a aprender y escuchando no van a adquirir entendimiento. Entonces, aquí a Felipe, esta multitud tenía la capacidad que podían ver y aprender y podían escuchar y adquirir entendimiento. Esta multitud seguía a Felipe porque tenían el deseo de escuchar la palabra de Dios y querían ver el reino de los cielos manifestándose a través de la palabra de Dios en el ministerio o en la vida de Felipe. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban. Cuando usted ve que la liberación está tomando lugar, quien grita no es la persona. Quien grita es el demonio, el espíritu maligno que tiene atormentada a la persona. Y esa persona es víctima de esos espíritus, de ese espíritu o de esos espíritus. Y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Un hombre llamado Simón no sabía que hay cosas que no se pueden comprar. Simón pensaba que todo se manejaba con dinero. Dice el versículo 9, un hombre llamado Simón, quien por muchos años había sido hechicero allí, asombraba a la gente de Samaria y decía ser alguien importante. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, a menudo se referían a él como el grande, el poder de Dios. Lo escuchaban con atención porque por mucho tiempo él los había maravillado con su magia. Ese hombre Simón, en el versículo 9, asombraba a la gente y se hacía pasar o así, se hacía hacer sentir como que él era alguien importante. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, a menudo se referían a él como el grande, el poder de Dios. Lo escuchaban con atención porque por mucho tiempo él los había maravillado con su magia. O sea, por artes que no son de Dios, por obras de la carne, por inspiración demoníaca, él hacía creer a la gente que realmente él era el grande y que el poder de Dios él podía administrarlo a voluntad propia en sus manos. Pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Como resultado, se bautizaron muchos hombres y mujeres. Y este es algo muy importante a tomar ahora en consideración. Versículo 13. Luego, el mismo Simón creyó y fue bautizado. Comenzó a seguir a Felipe a todos los lugares a donde él iba y estaba asombrado por las señales y los milagros que Felipe hacía. El hecho de que alguien venga a Cristo y se arrepienta y se convierta, ahora es tiempo de que esa persona dé frutos. Y muchas veces los hermanos ya que tienen bastante tiempo en la iglesia, muchas veces no confían en el nuevo creyente porque dicen, no, ahora hay que esperar a que dé nuevos frutos. Pero el corazón al final solamente lo conoce el Señor. No podemos pensar o decir lo que nosotros pensamos o imaginamos, sino que solamente el Señor sabe y conoce realmente quién está haciendo la voluntad de Dios. Comenzó a seguir a Felipe, luego el mismo Simón creyó y fue bautizado, comenzó a seguir a Felipe
a todos los lugares a donde él iba y estaban asombrados por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. Y algo muy importante aquí a señalar es el hecho de que, número uno, vía la persecución que llevaba la iglesia, eso motivó a que la iglesia se multiplicara y creciera. Siempre que viene una persecución para la iglesia, lamentablemente no es el momento más agradable. Sin embargo, el Señor utiliza, vamos a decirlo así, estas malas experiencias para afianzar a su pueblo, para sacudir a su pueblo, para hacer que los que estén firmes se afirmen más, y para los que estén indecisos, pues simplemente se vayan, salgan y no sigan viviendo de apariencias. Nosotros oramos para que el Señor nos ayude y nos motive y nos anime, y que nosotros podamos tener la suficiente sensibilidad para nosotros estar siempre activos y productivos y estar en una incomodidad a propósito. Nosotros poder llegar a estar a propósito o de forma voluntaria en una posición incómoda. Nunca es bueno acomodarse. Nunca es bueno, por ejemplo, en el caso de Pedro, cuando vio la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, Pedro dijo, no, vamos a hacer 3 enramadas y vamos a quedarnos aquí. Y la tendencia cuando vemos la gloria de Dios o cuando vemos la manifestación del Señor ocurrir en un lugar es querer estacionarnos alrededor de lo que ocurrió o de lo que el Señor hizo. Si bien es cierto que el Señor se manifiesta y se mueve en medio de su pueblo, nosotros debemos en el momento celebrar la victoria obtenida por el Señor para con nosotros, o porque nos hace testigo de cosas que Él está haciendo en medio nuestro, pero no debemos atesorar o fijar nuestra vista en estos logros presentes. No es desestimando lo que se ha hecho, lo que el Señor ha manifestado, pero es buscando lo nuevo, lo siguiente. Porque lamentablemente muchas personas lo que hacen entonces es que convierten como el Señor se movió en un día o en un momento, en una temporada, lo convierten en un método y tratan como de encapsular, tratan de engavetar, tratan de empacar la fórmula para la gloria de Dios, y no existe tal cosa. Recuerdo que mi primera iniciativa precisamente con un podcast comenzó llamándose así, La Fórmula, pero la realidad es que esa fórmula no funcionó bastante porque solamente pudimos hacer 20 episodios y es bien chistoso porque el último se llamaba No te rindas. O sea, hicimos el episodio número 20, No te rindas, y ahí nos rendimos. Hasta ahí llegó la fórmula. Pero la realidad es que no podemos encapsularnos o tratar de encapsular o empacar la gloria de Dios en un método. Necesitamos precisamente estar sensibles y atentos a lo que el Señor a lo que el Señor quiere hacer hoy, porque cuando estamos atentos a lo que el Señor quiere hacer hoy, pues nos evitamos estar repitiendo cosas que no son fructíferas. El año pasado, yo puedo decir ministerialmente, fue nuestro mejor año. Sin embargo, a principio de año sentí como una pequeñita como presión que lo podremos lograr, lo podremos duplicar, lo podremos superar, pero al final no es un asunto que somos nosotros que lo hacemos. Al final es el Señor edificando a su iglesia, la iglesia de Cristo, y es cierto, la administración es nuestra, presidiendo en la iglesia, pero al final la obra la hace el Espíritu Santo en los corazones de las personas. Nosotros necesitamos fijar la vista en Jesús, fijar la vista en lo que el Padre está haciendo hoy, para que el Hijo nos revele la voluntad del Padre, y entonces de esa manera, por medio de su Espíritu, entonces nosotros seguir la dirección de lo que el Señor está haciendo. En esta persecución que la iglesia primitiva sufre, Felipe era un predicador excelente. Felipe le seguían las señales, traía una palabra, y esa palabra movía a la gente al arrepentimiento. Y hablar de multitudes, no estamos hablando de 20 personas, no estamos hablando de los 3 o 4 que estamos conectados aquí. Estamos hablando de que eran cientos, quizás si eran miles, o toda la ciudad donde él se encontraba allí en Samaria, que estaba de cabeza escuchando lo que él tenía que decir.
y la atención de aquellos que tenían el control de las masas ya no era tal cosa. Y cuando llega el poder de Dios, entonces las cosas se establecen en el orden que deben de establecerse. Cuando Cristo vino, Él dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Y aquellos que tenían el control de la religión, pues entonces al ver que ya la gente no le seguía a ellos, sino que comenzó a seguir a Jesús porque no le imponía las cargas que le ponían los líderes religiosos, pues entonces los que tenían el control se vieron aludidos y básicamente la religión crucificó a Jesús. Si analizamos bien en el texto bíblico, no fue los impíos, no fueron los recolectores de impuestos, no fueron los soldados romanos como tal per se, no fue una iniciativa per se de Roma, sino fue la casta religiosa que decidió entregar a Jesús. Entonces la religión por lo general crucifica el mover de Dios. La religión por lo general crucifica el mover de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado para no ser religiosos, no llegar a convertirnos en personas que se enfrascan en un método de hacer las cosas sin saber por qué. El religioso repite una rutina y tú le preguntas por qué se hace esto y te dice porque toda la vida se ha hecho así y así pretendo seguirlo haciendo. Y no sabe por qué, no tiene entendimiento, no sabe cuál es el proceder y si lo que hace realmente es de agrado al Señor. Entonces, de la misma manera, esta persona, este Simón, quien utilizaba artes ocultas, utilizaba la magia, de repente puede que no era la gran cosa, pero el hombre hacía magia, el hombre engañaba, porque la magia es basada en el engaño, en la ilusión, hacía que la gente le siguiera y le considerara como que él era el grande, que él era el poder de Dios. Pero al presentarse la buena nueva de salvación, al presentarse este evangelio, al presentarse Felipe con las buenas nuevas de salvación, y no solamente las buenas nuevas de salvación, sino que los milagros toman lugar en el ministerio de Felipe, pues entonces podemos ver cómo la gente se vuelca a Jesús, incluyendo a aquel que se hacía llamar el grande, el poder de Dios, Simón. Él cree, él se bautiza y comenzó a seguir a Felipe a todos lugares a donde él iba y estaba asombrado por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Pero, ahora bien, para imponer las manos, para la impartición del don del Espíritu Santo, entonces hubo que llamar a los apóstoles Pedro y Juan. Pedro y Juan, de acuerdo al texto, tenían otro nivel, otra capacidad, otra capacitación en el Espíritu. Estaban aptos para imponer manos y llenar a otros del Espíritu Santo. El apóstol Pablo luego también se refiere al transferir o el impartir llenura del Espíritu Santo por la imposición de las manos. En cuanto a ellos, dice el versículo 15 en Hechos 8, en cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. O sea, solamente estas personas habían escuchado el Evangelio y habían procedido a demostrar, a dar una declaración pública de arrepentimiento a través del bautismo de Juan o el bautismo en agua. Se habían bautizado en el nombre del Señor Jesús, pero aún no habían sido llenos del Espíritu Santo. Versículo 17. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Una persona que no es seguidora de Jesucristo no puede estar lleno del Espíritu Santo. Es imposible que alguien que no sea seguidor de Jesús, que no haya nacido de nuevo, una nueva naturaleza por la palabra de Dios, que no haya sido concebido por el Padre, que no haya aceptado a Jesucristo en su corazón, es imposible que esta persona pueda recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Quién puede recibir el bautismo del Espíritu Santo?
solo aquellos que son creyentes en Jesucristo y que se le imponen las manos. El Señor también puede hacerlo de forma directa, pero para que una persona reciba el Espíritu Santo, esta persona tiene que ser creyente. Esta persona tiene que reunir ciertos criterios. No todo el que dice estoy lleno del Espíritu Santo está realmente lleno del Espíritu Santo. Versículo 18. Cuando Simón vio que el Espíritu se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. Déjenme tener este poder también, exclamó, para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas reciban el Espíritu Santo. El tipo tenía un deseo de ser el centro de la atención y esa era su única motivación. Él tenía bastantes problemas de autoestima, tenía bastantes problemas de amargura, como luego el apóstol Pedro se le revela o le declara que él quería Simón el mago o Simón el grande, el poder de Dios, quería siempre tener el centro de atención, ser el centro de atención. Y como él veía que ya con los trucos de magia que hacía antes, las personas no creían, él necesitaba una audiencia nueva, él pensaba que podía utilizar la tarjeta para comprar todo lo que él quisiera, y ahí él se equivocó. Él pensaba que el poder de Dios se podía comprar con dinero. Dios no necesita de nuestro dinero. El dinero que utilizamos no siempre ha sido el dinero que utilizamos. Me explico. Al día de hoy ya estamos en un mundo donde las transacciones son electrónicas. En el 2000 estaban las tarjetas de crédito y recuerdo que en aquel entonces había que ponerla en una maquinita y eso habían unas hojas que hacían como una especie de calqueaban la tarjeta y esas transacciones se llevaban al banco y luego las personas recibían el dinero. Era un proceso bastante lento porque no existía el internet. Luego, con la llegada del internet, pues entonces las cosas se fueron agilizando un poquito más. Luego aparecieron los Verifone, esas transacciones que ya comenzaban a ser un poquito más rápidas. Habían que generar cargos extra. Había una serie de situaciones hasta que hemos llegado al día de hoy, donde simplemente sacamos el celular o sacamos el reloj y con eso pagamos. Las cosas van acercándose cada día más a que el mundo se está tornando a que la gente no podrá comprar ni vender al menos que no tenga la marca de la bestia. Para ese entonces la iglesia de Cristo no va a estar aquí. Nos habremos ido con el Señor en las nubes, pero el mundo se está encaminando hacia allá. Y en aquel entonces, en los tiempos de la iglesia primitiva, Simón pensaba que poder imponer las manos sobre otras personas para que las personas recibieran el Espíritu Santo era cosa que se podía manejar con dinero. La palabra salario viene de que en los tiempos de los soldados romanos, los soldados recibían su paga en forma de sal, porque la sal te permitía conservar tus alimentos. Cuando Cristóbal Colón vino a América, una de las maneras de ellos poder preservar los alimentos era con la sal y con otras especias. Entonces de ahí viene la palabra salario, de que se utilizaba sal para pagar a las personas por su jornada de trabajo. Entonces, en la medida que las sociedades van cambiando, van avanzando, pues los métodos del trueque, yo tengo un objeto y te doy este objeto para que tú me des otro, y este objeto tiene el valor de tantos objetos de lo que tú tengas, por ejemplo. El comercio siempre se ha ido transformando, moviéndose de una forma a la otra. Y en este caso, como este hombre que hacía magia, él pensaba o estaba acostumbrado a adquirir tal vez sus posesiones, su manera de vida, lo había hecho basado en la magia y él veía que con lo que él hacía o le vendía a la gente como que era el poder de Dios, él adquiría cosas. Y ver ahora que esa audiencia ahora son creyentes, seguidores de Jesucristo, pues él decidió también hacerse un seguidor de Cristo, pero para seguir en el mismo lugar donde se encontraba en el principio. Y ahora, al ver lo nuevo delante de él, que era que los apóstoles Pedro y Juan imponían sus manos, pues él quería ser una persona tan prominente como los apóstoles.
sin saber todo el trasfondo que conlleva para que una persona llegue a la posición donde estaban los apóstoles. Los apóstoles caminaron con el Señor. Los apóstoles pasaron por todas las cosas que pasaron y vieron cómo crucificaron al Señor. Y fueron llenos, esperaron en el aposento alto la llenura del Espíritu Santo. Fueron testigos de todas las cosas que Jesús le dijo. Y fue el mismo Señor quien les bautizó, así como nos bautiza el día de hoy en Espíritu Santo a todo aquel que se lo pide y le ruegue que le bautice. El Señor, de acuerdo a su misericordia, como Él entienda, lo hace y bautiza al que Él entiende que debe de recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Pero ninguno de aquellos que ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo ha pagado de ninguna manera precio, de ninguna forma, para poder recibirlo. Es un regalo de parte del Señor. Primero somos sellados con su Espíritu Santo y eso nos da la seguridad que vamos a heredar la salvación. Somos herederos de la salvación. Jesucristo es el primero de una nueva creación que Dios ha hecho. Ha resucitado, está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Pero en esta tierra, en lo que estamos aquí en la tierra, el Señor también nos empodera con su Espíritu Santo. Y ese empoderamiento no se paga con dinero, no es la cantidad de diezmo, no es la cantidad de ofrenda, no es la cantidad de obras que hagas, no es la cantidad de horas que le sirvas, es de su buena voluntad que el Señor decide a quién darle el bautismo en el Espíritu Santo. Pedro le responde que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. 21. Tú no tienes parte ni derecho en esto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Tal vez Él perdone tus malos pensamientos, porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. O sea, dicen los versículos anteriores, versículo 13, que Simón creyó y fue bautizado. Sin embargo, una persona que cree y es bautizada todavía puede estar expuesta a la envidia y al pecado que le mantiene en cautividad. Otras versiones dicen, veo que estás en amargura. Veo que estás en amargura. Entonces, una persona amargada entiende que la vida es mejor para otro y no es mejor para él o para ella. Nosotros debemos de despojarnos de toda amargura de nuestros corazones. Nosotros debemos de despojarnos de toda envidia de nuestros corazones. Nosotros realmente debemos de caminar con Cristo, y si entendemos que alguna de estas cosas está en nuestros corazones, necesitamos pedirle al Padre Celestial que obre de tal forma en nuestros corazones para que nosotros podamos caminar en la verdadera libertad que ha provisto Cristo Jesús. El que el Hijo libertare es verdaderamente libre. Versículo 24 dice Simón: oren al Señor por mí, exclamó Simón, que no me sucedan estas cosas terribles que has dicho. Después de dar testimonio y predicar la palabra del Señor en Samaria, Pedro y Juan regresaron a Jerusalén. Por el camino se detuvieron en muchas aldeas samaritanas para predicar la buena noticia. Increíble que este mismo Pedro y el mismo Juan, que no se llevaban, no le gustaba el hecho de estar cercano a los samaritanos, ahora se detenían y apasionadamente predicaban las buenas nuevas de salvación del Evangelio. La pregunta es, ¿cómo se encuentra tu corazón en el día de hoy? ¿Cómo es tu corazón? Número 1, ¿ya aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador? Ese es el paso número 1, si ya aceptaste a Cristo como Señor y Salvador. Número 2, ¿ya te bautizaste en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Si es así, qué bueno. Ahora, número 3, ya que eres parte de la familia de Dios, ¿cuál es la intención de tu corazón? ¿Estás buscando reconocimiento de la gente? ¿Quieres ser centro de atención? ¿O quieres caminar en humildad delante de Dios? ¿Quieres que la gente sea tu público y te admire? ¿O quieres que Dios, el Padre Celestial, sea tu público? Debemos tener siempre en cuenta que nuestro público solamente es uno,
Y como dice la canción de Marco Brunet, solo hay uno que debemos agradar o que queremos agradar. Y ese es nuestro Padre Celestial. Nosotros vivimos para el Señor. Somos del Señor y para Él vivimos. Y si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Somos del Señor. Somos del Señor. Entonces, ¿cómo se encuentra la condición de nuestro corazón? ¿Anhelamos nosotros tener lo que otros en Cristo han obtenido ya? Y si lo anhelamos, ¿con qué intención anhelamos estas cosas? ¿Pensamos que todo puede ser una transacción? ¿O realmente, con humildad de corazón, nos acercamos al trono de la gracia a pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros? Nos acercamos al trono de la gracia a pedirle al Señor: lléname de tu espíritu porque necesito tu presencia en mi vida. Empodérame con tu espíritu para yo poder sobrepasar los retos de la vida, los retos a los que me estoy enfrentando. ¿Cuál es la intención de nuestro corazón cuando nos acercamos a Dios? ¿Con qué intención nosotros estamos orándole a Dios? Las palabras que nosotros presentamos en oración revelan literalmente todo delante de Dios. El podcast de ayer, si no lo escuchaste o viste, yo te invito a que lo hagas, porque allí hablo acerca de cuando oramos pidiendo, creyendo, pero lo hacemos con el espíritu o la intención equivocada. Porque Israel, ellos querían los beneficios de Dios y no querían oír la voz de Dios. Y muchas veces, como pueblo de Dios, como seguidores de Jesucristo, como evangélicos, como cristianos, como tú le quieras llamar, solamente nos interesa la bendición de Dios. Oh, yo me convertí para que todo me salga bien y yo no quiero tener problemas en la vida. Déjame decirte que más que sus manos necesitamos contemplar su hermosura, su rostro. Necesitamos llegar al punto de nuestras vidas donde nosotros, nuestra única importancia, lo único que nosotros le demos valor es contemplar a nuestro Padre Celestial. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Y ahora el Señor Jesucristo reina en gloria para que aquellos que buscan poder y honra y gloria en los cielos, pues entonces Él intercede por ellos. Así que yo te digo que en el nombre de Jesús, escudriña tu corazón, pídele al Padre Celestial, al Señor, al Espíritu Santo, escudriña mi corazón y déjame ver si en mí hay amargura, déjame ver si en mí hay envidia. Si yo predico el evangelio porque quiero ser visto o por contradicción, ¿por qué yo predico el evangelio? ¿Por qué yo comparto con otros de Cristo? ¿Por qué yo vine al Señor? ¿Por qué me bauticé? ¿Por qué quiero que me oren para yo recibir el Espíritu Santo? Todas estas cosas son dignas de uno reflexionar y preguntarse: ¿para qué quiero yo ser bautizado en el Espíritu Santo? ¿Para qué quiero ser yo seguidor de Cristo? Más allá de la salvación, de la condenación eterna, del juicio venidero de parte del Señor. ¿Qué es lo que busco? ¿Estoy yo como este Simón que se hacía llamar el Grande, buscando ser el centro de atención? Porque Simón vio que aquel que sí había estado haciendo la voluntad de Dios de forma genuina y con la postura correcta, las multitudes le seguían. Pero ¿es tu postura que te sigan las multitudes o es tu postura seguir al Señor? Te voy a dejar con esa pregunta. Así que ya sabes, gracias por conectarte conmigo. Si es la primera vez que te contactas con nosotros, mi nombre es César Herrera, soy pastor de una congregación en crecimiento en la ciudad de Reading, Pensilvania.